Hola, hemos decidido hacer una gran conferencia aparte sobre la implantación de la articulación de la cadera. En este video veremos cuándo conviene pasar del tratamiento conservador al quirúrgico, cómo se realiza la operación, cómo prepararse para ella y, lo más importante, cómo rehabilitarse después de esta operación y volver a una vida activa y al deporte. En esto nos ayudará el rehabilitador Maxim Nikitin. Hola Maxim, sé que tienes una experiencia muy amplia trabajando con pacientes después de una operación de cadera. Incluso das cursos sobre cómo hacer bien las acciones de rehabilitación después de estas actividades. Creo que tienes mucho que decir sobre este tema. Sí, Volodiano es un tema muy amplio y en mi experiencia trabajé 4 años en un centro federal de rehabilitación donde hacíamos unas 30 operaciones de reemplazo y endoprótesis diarias. Y un punto muy importante, dábamos conferencias antes de la operación A los pacientes, para que los pacientes estuvieran informados sobre lo que iba a suceder y cómo serían las primeras etapas de la rehabilitación. Un punto clave es que antes del alta dábamos conferencias para explicar a los pacientes qué esperar en los siguientes 6 meses a un año tras la operación. Cuándo deben empezar a usar la bicicleta, cuándo deben dejar las muletas, cuándo pueden ir a la sauna o al baño de vapor. Y muchas cosas, como cómo sentarse correctamente en el autobús, cómo caminar correctamente, cómo usar el avión. Por ejemplo, ¿alguna vez supiste que al final del registro puedes reservar asientos y te darán un lugar cerca de la salida donde podrás sentarte y estirar tu pierna? ¿Para qué sirve esto? Porque todos sabemos que durante las primeras 8 semanas después de la endoprótesis no se puede doblar la pierna más de 90 grados. excelente. ¿Y estás listo para contar estas conferencias para pacientes en nuestro canal? Absolutamente correcto. Vamos. Sabemos que muchas personas pueden experimentar dolor en la articulación de la cadera durante años y acudir a diferentes especialistas en un intento de recuperar la movilidad de la cadera, mejorar la calidad de vida y aumentar la fuerza muscular. Pero a veces el desgaste de la articulación de la cadera lleva a que la amplitud de movimiento disminuya, el dolor aumente y la calidad de vida de los pacientes se deteriore. Tenemos 3 puntos principales en los que definitivamente hay que dejar el tratamiento conservador y buscar un doctor que se encargue de su pierna y le realice una cirugía. ¿Cuáles son esos momentos? Primero, si el dolor dura más de 24 horas al día y no se alivia con medicamentos. Segundo, si la amplitud de movimiento en la articulación de la cadera disminuye y ya ningún método ayuda a aumentar esa amplitud. Y el tercer punto, si tiene miedo de salir a la calle porque después de caminar mucho necesita tomar un medicamento o encontrar una posición en la que pueda pasar la noche. En mi práctica en el Centro Federal de Rehabilitación organizábamos escuelas para pacientes que se preparaban para cirugía. ¿Para qué sirve esto? Cuando el paciente comprende lo que ocurrirá en los 5 días posteriores a la cirugía y está informado sobre lo que debe hacer después del alta, cómo debe vestirse, cómo debe hacerlo correctamente, moverse del punto A al punto B. El paciente está tranquilo y al analizar la perspectiva a 5 años, observamos una dinámica muy positiva en la rehabilitación. Por eso es muy importante, antes de decidirse por la cirugía, familiarizarse con las etapas que le esperan. Tendrá que pasar. Y normalmente, 3 semanas antes de la cirugía, el paciente debe realizar ejercicios físicos especiales para preparar su cuerpo para la operación. Durante la operación se cambia la articulación y más aspectos. Los músculos se separan y la hinchazón presiona los tejidos. Y claro, mientras más fuertes sean sus músculos, mejor se recuperará tras la operación. Vamos a analizar la etapa preparatoria para la operación, que incluye sus objetivos y tareas. El objetivo es informar al paciente sobre qué le espera, para que el paciente esté completamente informado y no tenga miedo de ninguna de las etapas. En la primera etapa es clave preparar los músculos para que resistan mejor la cirugía. Otro punto importante es que esto entrena no solo las extremidades inferiores y la parte superior de los hombros. ¿Por qué? Porque durante 8 semanas después de la operación vas a usar muletas o un bastón. Para eso necesitas tener brazos fuertes. También es muy importante que las muletas sean de una altura adecuada. Ahora les voy a mostrar cómo elegir las muletas y cómo caminar correctamente con ellas. Cuando elijas las muletas,
Lo primero que debes ver es que la empuñadura en la que te apoyas esté a la altura de la articulación de la cadera. Al caminar después de una endoprótesis, en la primera caminata colocamos las muletas. La pierna lesionada va al nivel de las muletas y luego la pierna sana. Da el paso hacia ella. El primer día, al empezar a caminar, damos pasos laterales. Un punto importante, cuando giras debes girar con la pierna lesionada. Tu tarea es girar en relación con la pierna lesionada. Si te operaron la pierna izquierda, tú giras hacia la izquierda y puedes retroceder. Con el tiempo, cuando vayas recuperando la fuerza muscular, podrás caminar. Las muletas, la pierna lesionada y la pierna sana va un poco adelante. Muletas, pierna lesionada, pierna sana, un poco adelante. Muletas, pierna lesionada, pierna sana. Y también giramos desde la pierna lesionada. Muletas, pierna lesionada, pierna sana. Muletas, pierna lesionada, pierna sana. ¿Qué errores pueden ocurrir al caminar? El paciente puede caminar de lado o con la pierna recta. Traten de prestar atención a que estén usando el pie y la rodilla. También muchos pacientes piensan que es correcto caminar de esta manera. Eso no es correcto. ¿Qué se debe hacer? Primero se apoyan en las muletas, colocan la pierna lesionada hacia atrás y levantan el talón, lo bajan, levantan el talón, lo bajan, levantan el talón, lo bajan. De esta manera se acostumbran a que el pie funcione al caminar. Levantaron el talón y apoyaron el pie en el talón. Y pueden ir hacia atrás, paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Si notan que la rodilla no funciona bien, pueden hacer el ejercicio de levantar el talón, bajarlo, levantar el talón, bajarlo y así entrenan. Muletas adelante, pierna lesionada y la sana. Y un punto muy importante, levantan el talón con las muletas, ponen el pie sobre el talón, dan un paso hacia adelante con la pierna, levantan el talón con las muletas, lo ponen. Este es un paso lateral. A la 8ª semana ya deben caminar. Muletas, pierna lesionada, pierna sana. 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 Un buen ejemplo es usar la cuenta al caminar. Muletas, 1, pierna lesionada, 2, pierna sana, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De esta manera desarrollarás un ritmo con el que caminarás y te será más fácil hacerlo. Si su doctor que lo operó le permitió caminar con una muleta a partir de la 4ª semana, debe saber cómo caminar correctamente. Muchos pacientes caminan de manera incorrecta con la muleta. Piensan que si la pierna lesionada es la izquierda, entonces deben sostener la muleta del lado izquierdo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque al estar de pie sobre ambos pies, el centro de gravedad está centrado. Si tomas la muleta del lado de la pierna lesionada, trasladas el centro de gravedad hacia la pierna operada. De esa manera la sobrecargas más. ¿Cómo caminar bien con muletas? La muleta va del lado de la pierna sana. Todo inicia igual que los entrenamientos para caminar con 2 muletas. Primero la muleta, luego la pierna lesionada y después la sana. Muleta, pierna lesionada, pierna sana. Después de que usted sienta confianza al caminar así, puede hacerlo más difícil. Primero va la muleta, luego la pierna lesionada y después la sana un poco adelante. Muleta, pierna lesionada y pierna sana adelante. Es fundamental aprender a usar muletas en línea recta y al subir o bajar escaleras. Hoy les voy a mostrar usando escalones cómo caminar correctamente con muletas, subiendo y bajando escalones. Técnica para subir escalones con muletas. Primero pones la pierna sana, luego la pierna lesionada y las muletas. Segundo, la pierna sana, la pierna lesionada y las muletas. Segundo, la pierna sana, la pierna lesionada y las muletas. Segundo, la pierna sana, la pierna lesionada y las muletas. Segundo. Nos giramos hacia el lado de la pierna lesionada, nos giramos hacia el lado de la pierna lesionada, nos giramos hacia el lado de la pierna lesionada, nos giramos. Continuación, abajo, muletas, la pierna lesionada va detrás, muletas, la pierna lesionada va detrás.
Si se acercan y tienen pasamanos, lo primero que pueden hacer es cruzar su andador o muletas y sujetándose de los pasamanos también suben. Primero sube la pierna sana, luego la lesionada y las muletas, el pasamanos, la pierna sana, la lesionada y las muletas. Primero sube la pierna sana, luego la lesionada y las muletas, el pasamanos, la pierna sana, la lesionada y las muletas. Y al girar, también sostienen primero las muletas, la pierna lesionada y la sana, las muletas, el pasamanos y la pierna sana. Primero las muletas, la pierna lesionada y la sana, las muletas, el pasamanos y la pierna sana. Veamos cómo levantar correctamente los objetos del suelo si se te caen accidentalmente. Lo primero que haces, sabemos que no debemos doblarnos por las articulaciones de la cadera, entonces ¿qué hacemos? Podemos colocar la muleta del lado de la pierna lesionada, ponemos la pierna lesionada hacia atrás sobre un soporte y nos agachamos usando la pierna sana para levantar el objeto. Te acercas al objeto, colocas la pierna operada hacia atrás apoyándote en el dedo gordo y te agachas usando la pierna sana hacia adelante. De esa manera puedes levantar el objeto. Antes de realizar este ejercicio, debes asegurarte de que tienes una pierna sana y fuerte y que no tienes problemas de equilibrio. ¿Qué movimientos no se deben realizar en la articulación de la cadera durante las primeras 8 semanas después de la operación? Eso incluye doblar la pierna más de 90 grados, cruzar la pierna sobre la línea media y no se debe hacer una sentadilla completa. Continuará. También es muy importante preparar el departamento para el regreso a casa. ¿A qué me refiero con esto? Si tienen alfombras en casa, deben quitarlas, porque existe el riesgo de que puedan tropezar con ellas. Caerse tras una endoprótesis no es recomendable. También es muy recomendable comprar un adaptador para el inodoro, para que al sentarse la altura de la cadera quede por encima de la rodilla. Esto le ayudará a usar el inodoro de manera cómoda y segura, además de facilitarle levantarse sin temor a sufrir una subluxación de la articulación de la cadera. Y nuevamente es muy importante preparar el baño, porque según las estadísticas, la mayoría de las caídas en casa ocurren en el baño, cuando el paciente entra a la bañera y accidentalmente tropieza. ¿Cómo lograr que su baño esté completamente adaptado para usted después de la endoprótesis? Un muy buen truco es poner una alfombra de goma antideslizante en el fondo de la bañera para que pueda pararse sobre ella sin miedo a resbalarse. Es muy bueno, si es posible, instalar un pasamanos en la pared para que cuando se esté bañando pueda sostenerse de él en caso de ser necesario. También existen accesorios especiales que se colocan en la bañera para que pueda acercarse, sentarse en ese accesorio y luego pasar las piernas, y así ya está dentro de la bañera. A veces los pacientes se bañan sentados, a veces de pie, como es más cómodo para cada quien. Pero debe pensar en no perder el equilibrio mientras se está bañando. Es fundamental aprender antes de la operación cómo levantar objetos, cortarse las uñas, usar dispositivos especiales para ponerse calcetines, entre otros. Es fundamental aprender antes de la operación cómo acostarse y levantarse correctamente de la cama. ¿Por qué es necesario esto? Porque esto será lo más difícil después de la operación. Tendrá que aprender a acostarse y levantarse sin doblar la articulación de la cadera más de 90 grados. Muchos pacientes temen esto, por eso es clave practicar la técnica de cama antes de la operación. Solo lleva de 5 a 10 minutos. Ahora les mostraré cómo acostarse y levantarse correctamente de la cama. Veamos cómo acostarse y levantarse correctamente de la cama. Imaginemos que tengo la pierna derecha operada. Primero nos acercamos a la cama. Muletas, pierna operada, pierna sana. Muletas, pierna operada, pierna sana. Como ya vimos, durante las primeras 8 semanas después de la operación, giramos hacia el lado de la pierna lesionada, es decir, hacia la derecha. Nos giramos de espaldas a la cama. Lo primero que hacemos es estirar un poco la pierna hacia adelante. Debemos sentir con la pierna trasera dónde nos vamos a sentar y sentarnos lentamente. Debes adaptar tu cama de tal manera que las muletas estén en un lugar conveniente y te sea fácil tomarlas.
Hablemos de la altura de la cama. La altura de la cama debe ser tal que tu articulación de la cadera esté más alta que la articulación de la rodilla cuando estés sentado. Esa es la altura adecuada. Después de sentarte en la cama, estira la pierna operada con la ayuda de la pierna sana, sujétala por debajo y poco a poco gira en diagonal sobre la cama. Lleva tus manos hacia atrás y usando los músculos del abdomen y los brazos, te acuestas cuidadosamente en la cama. Aquí puedes acomodarte. ¿Continuará? Ahora hablemos de cómo levantarse correctamente de la cama. Fijas la pierna sana sobre la pierna lesionada y la colocas al borde de la cama. Luego te apoyas en el antebrazo. Vuelves a fijar la pierna lesionada con la sana y con un movimiento giratorio te sientas al borde de la cama. Y tomas tus muletas. Y una de las buenas opciones es que, del lado de la pierna sana, tomas una muleta y te levantas con cuidado, acercando la pierna y luego tomas la segunda muleta. Y puedes ir a hacer tus cosas. Muletas, pierna enferma, pierna sana. La primera etapa es después de la operación y va del primer día hasta 14 días cuando se retiran los puntos. Todo depende de cómo esté organizada la rehabilitación en el hospital donde te operan. Te contaré cómo se organizó la rehabilitación en nuestro caso. Al segundo día, después de la operación, cuando te quitan los drenajes, los instructores de terapia física venían a la habitación y te ayudaban a ponerte de pie y a usar muletas. Y te permitían empezar a hacer los ejercicios que aprendiste durante la preparación para la operación. O nosotros, como especialistas en rehabilitación motriz, te enseñábamos qué ejercicios debías hacer. Los 5 mejores ejercicios después de una endoprótesis en la cama. El primero, pie hacia ti, lejos de ti. Segundo ejercicio, presiona la rodilla hacia abajo con la parte hueca y mantén la tensión. 30 segundos. 1, 2, 3, 8. El tercer ejercicio, dobla tu muslo deslizando el talón por la cama. El cuarto ejercicio, intenta levantar la pierna hacia arriba y bájala. Uno de los trucos para hacer este ejercicio es que puedes tomar la pierna con la muleta y levantarla hacia arriba. El quinto ejercicio, levanta la pierna e intenta mantenerla en el aire. Y relájate, levántala, manténla y relájate. No es necesario levantar la pierna demasiado alto, con 30 grados es suficiente. Haz estos ejercicios 2 o 3 veces al día. A veces en los centros se utiliza la mioestimulación para estimular los músculos y el desarrollo pasivo de la articulación de la cadera. También el paciente, al segundo día después de la activación, puede salir a caminar por el pasillo, pero no debe caminar más de 1 hora. Es muy importante que el primer paseo se realice con un especialista para aprender a caminar correctamente, porque la mayoría de los pacientes inician mal sus primeros pasos. Un punto importante que deben entender en los primeros días después de la operación es que no deben tener miedo y tampoco deben caminar demasiado. Para no sobrecargar los músculos que ya están hinchados después de la operación, es muy importante aprender en los primeros días a subir y bajar escaleras, para que cuando regresen a casa no les dé miedo superar estos obstáculos. Es esencial asegurar el buen cuidado de la sutura en los primeros días tras la operación. Pueden acudir con la enfermera de procedimientos en su hospital para que les enseñe a tratar correctamente la sutura. Por lo general, las enfermeras tienen una hoja informativa que le dan a los pacientes. Esto es de gran ayuda para poder tratar la sutura en casa. Después de regresar a casa, deben continuar con la rehabilitación que comenzaron en las primeras etapas. Deben hacer ejercicios de gimnasia y continuar.
Pueden realizar los ejercicios que vamos a revisar, así como agregar los ejercicios que les den los especialistas en los primeros niveles de rehabilitación. La segunda etapa de la rehabilitación consiste en enseñarles a caminar y realizar actividades con muletas. Cómo levantar objetos, cómo subir y bajar escaleras, cómo usar dispositivos especiales para ponerse los calcetines, cómo levantarse de la cama, cómo acostarse en la cama, cómo usar la regadera, cómo moverse de un punto A a un punto B, cómo sentarse correctamente en un automóvil. Uno de los buenos ejemplos después de la hospitalización es que pueden usar el asiento delantero del pasajero, pero necesitan reclinar el respaldo hacia atrás. Coloquen la muleta debajo de la pierna y pongan la pierna sobre la muleta para que la pierna se hinche menos y no duela. La tercera etapa de la rehabilitación termina cuando caminan con confianza con las muletas y saben hacer el conjunto de ejercicios que deben realizar hasta el momento en que dejen de usar las muletas. Hablemos de la cuarta etapa, la más importante de la rehabilitación. Aquí deben aprender a caminar sin muletas y recuperar el patrón de la marcha. Esta etapa es muy importante realizarla bajo la supervisión de un especialista para no cometer errores. En esta etapa, la mayoría de los pacientes suele temer dejar el bastón o las muletas. Y, por lo general, en esta etapa, cuando caminas con bastón o muletas, tu atrofia muscular, cuando los músculos se debilitan, se intensifica y así entras en un círculo vicioso. Hay que dejar las muletas, pero tus músculos no están listos, no solo por la endoprótesis, sino porque caminaste demasiado tiempo con muletas. Por eso es muy importante realizar correctamente estos ejercicios. Y también seguimos buscando la ayuda de especialistas. Los objetivos de la rehabilitación después de la endoprótesis de la articulación de la cadera son, por ejemplo, reducir el dolor y controlar la hinchazón. A veces trabajamos con la sutura. Es muy importante entrenar el músculo glúteo medio. ¿Por qué es tan importante entrenarlo? Porque durante la operación este músculo fue separado, o a veces incluso lo cortan y los pacientes notan que se inclinan hacia un lado. Y es muy importante empezar a entrenar este músculo desde el primer día después de la operación y hasta el momento en que regreses al deporte. ¿Cómo saber que ya puedes ir al gimnasio o hacer ejercicios de fitness? ¿O cómo saber que puedes practicar deportes? Puedes subirte a un escalón, la pierna lesionada se queda en el escalón, con la pierna sana, empujas con el talón desde abajo y subes. Asegúrate de que la rodilla no se desplace, la cadera permanezca estable y mantengas buen equilibrio en el tobillo. Y baja. En esta tabla verás cuántos puntos hay y cuántos puedes obtener al realizar esta prueba. Si lo haces de manera simétrica en la pierna derecha y en la izquierda, estás listo para hacer deporte después de la endoprótesis. Revisamos las etapas, objetivos y tareas que deberás superar. Te deseo buena rehabilitación. Adiós.